Ofunkana habla de transformaciones profundas en la vida. Este proceso de cambio, aunque puede resultar doloroso, es esencial para el crecimiento tanto espiritual como personal. Se aconseja actuar con precaución ante situaciones que parecen muy favorables, ya que podrían tener consecuencias negativas. Ofunkana está asociado con la necesidad de purificación espiritual. Bajo la influencia de este ordún, se recomienda actuar con sabiduría y paciencia. Ofunkana nos advierte sobre enfermedades del estómago, hígado, páncreas, intestinos y vesícula. Hay que cuidar de la cirrosis hepática, hepatitis, hígado graso, síndrome del intestino irritable, colitis ulcerosa y procesos inflamatorios causados por Salmonella o E. coli. Además, existe una tendencia en el organismo de este individuo a desarrollar hernias epigástricas o yatales, hernia umbilicales, tumores malignos en el estómago, intestinos e hígado. El sistema circulatorio también puede verse afectado debido a la debilidad de otros órganos en conflicto. La detección temprana de la enfermedad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es crucial cuidar de cualquier enfermedad inflamatoria, como la artritis, el lupus o la psoriasis. Ofunkana recomienda prestar especial atención a los embarazos, ya que, cuando la energía de este ordún está presente, cualquier cosa puede ocurrir durante el parto. Ofunkana advierte sobre enfermedades que pueden desarrollarse repentinamente, sin dar tiempo a reaccionar, convirtiéndose en un acompañante constante hasta que debiliten otros órganos y causen la muerte. Si el individuo aún goza de salud, se le recomienda cambiar inmediatamente sus malos hábitos alimenticios y mejorar su dieta. Se sugiere adoptar un estilo de vida vegetariano, evitar el gluten y abstenerse de consumir bebidas alcohólicas. Ofunkana sugiere reducir el consumo de carne y ser cuidadoso con las proteínas que se ingieren. La dieta de este individuo debe ser equilibrada. Ofunkana alerta sobre posibles accidentes que podrían impactar el cuerpo a nivel del tórax y el estómago, causando daños en los órganos internos. También se recomienda tener cuidado con caídas, heridas de bala o apuñalamientos. Este individuo es percibido negativamente por la sociedad, por lo que siempre enfrenta la desaprobación y la mala opinión de la comunidad en general. El mal de ojo es una energía que está muy presente en Ofunkana. Ofunkana nos habla de la energía del rechazo, originada por los prejuicios sociales relacionados con la apariencia, la orientación sexual, la religión, el origen étnico o la condición económica. Este ordún nos muestra que los prejuicios sociales existen y seguirán existiendo a lo largo del tiempo, por lo que debemos aprender a convivir con estos dilemas sociales para preservar nuestro bienestar. Ofunkana también nos indica, dependiendo de cómo se presente el ordún, que el individuo puede caer en un estereotipo que no lo beneficia ni social ni económicamente, lo cual afecta su bienestar en general. En este contexto, pueden ocurrir acontecimientos públicos discriminatorios e incluso violentos, dirigidos contra un grupo específico de la sociedad o directamente contra el individuo. Ofunkana nos advierte sobre la importancia de rodearnos de personas que nos respeten. Es fundamental evitar comportamientos públicos que puedan ofender a quienes tienen diferencias culturales, de valores, religiosas o de orientación sexual. En Ofunkana, cualquier reacción negativa mínima en público puede salirse de control, llevando al individuo a una situación en la que termine siendo afectado. Ofunkana es determinante en el mandato de cumplir las reglas de OSHA, de IFA, de la sociedad y de la familia si se desea vivir en armonía, con salud y tranquilidad. Si usted cree en esto y aquí reside su fe, deberá seguir las reglas de Obatalá para que lo bendiga y lo proteja en momentos de discriminación, chantaje, pérdida de libertad, dificultades económicas o enfermedades. Frente a la energía de este gran ordún, no podemos permitirnos el descontrol ni la desobediencia. Ofunkana nos habla del desequilibrio mental y espiritual, que lleva a las personas a vivir en entornos conflictivos, tóxicos, manipuladores y llenos de mentiras. Este ordún señala trastornos de personalidad como el narcisismo y el egocentrismo,
destacando a individuos que buscan alcanzar sus objetivos sin importarles los demás. Ofunkana nos insta a reflexionar sobre nuestro comportamiento y cómo decidimos avanzar en vida. El individuo pierde de vista las reglas, los principios éticos y la conexión con su entorno en este orden. El narcisismo y el egocentrismo surgen como una forma de llenar ese vacío espiritual con una falsa sensación de superioridad o importancia. Para superar estas conductas, es necesario reconectar con las reglas divinas, trabajar en la humildad, fomentar la empatía y fortalecer los lazos familiares y sociales. Solo así se puede alcanzar la armonía y la bendición de Obatala. Ofunkana enfatiza la importancia de la unión y la colaboración, especialmente entre hermanos. Cuando el individuo se aísla o actúa con egoísmo, pierde el apoyo de su círculo cercano. Este ordún habla de 3 hermanos, cada uno con un talento único que al combinarse, les permite sobrevivir. Los hermanos no deben competir entre sí ni dejarse llevar por el egoísmo, ya que su fortaleza radica en la unión. Este ordún nos recuerda la importancia de esta lección, para que en momentos de necesidad, no nos falte el apoyo de nuestro grupo familiar. En cuanto a las relaciones matrimoniales, este ordún no las favorece, por lo que son más propensas a romperse. En estas relaciones, no hay reglas claras, como la fidelidad, sino que predominan el libertinaje, las manipulaciones, los romances tóxicos y las situaciones complicadas, especialmente cuando hay hijos involucrados de solo una de las partes. Ofunkana nos advierte sobre estos peligros, y nos llama a actuar con responsabilidad y claridad en nuestras relaciones. Es común observar círculos viciosos donde las partes se utilizan mutuamente para su propia conveniencia. En un matrimonio donde está presente la energía de Ofunkana, es muy frecuente ver situaciones en las que ambas partes se aprovechan la una de la otra para lograr sus metas personales. Sin embargo, cuando uno de ellos alcanza su objetivo, sigue su camino sin mirar atrás, dejando atrás los lazos que alguna vez los unieron. Ofunkana nos muestra la energía de la cobardía. Este ordún advierte sobre el peligro de eludir responsabilidades y de no defender nuestros principios, nuestros orígenes y nuestra familia. Ofunkana nos recuerda la importancia de defender lo que somos con coraje y firmeza. Sin embargo, muchas veces, por miedo a perder algo o a alguien, el individuo se transforma, cede, se arrodilla y da la espalda a todo aquello de lo que proviene. Este cambio puede manifestarse en la forma en que el individuo altera sus costumbres ante una pareja, un trabajo o un grupo social, adaptándose de manera poco auténtica. En Ofunkana, es común ver situaciones en las que no se aceptan los propios errores, se culpa a otros y surge la victimización. También se observan mentiras para proteger la propia culpabilidad, abandonos en momentos difíciles, y la evitación de expresar opiniones por miedo al rechazo. Además, se evitan decisiones importantes, dejando que otros asuman la responsabilidad, y en algunos casos, se toma crédito por el trabajo ajeno para beneficio personal. Incluso se puede llegar a negar ayuda a alguien en necesidad por temor a salir perjudicado. Es crucial tener en cuenta estos comportamientos, ya que, si no se han cometido actos como estos, es probable que pronto se manifiesten bajo la influencia de este ordún. Obatala no acepta actos de cobardía de ninguna manera, y a través de este ordún, nos aconseja enfrentar las situaciones de la vida con firmeza y determinación, incluso cuando tenemos miedo. Él estará de nuestro lado en cualquier batalla, brindándonos la fuerza interior para actuar con coraje y decisión. Sin embargo, lamentablemente, la mayoría de las personas elige el camino más fácil, renunciando a su poder y a su verdadera esencia. Ofunkana comanda el control mental, el dominio sobre los impulsos, las acciones, la mente intelectual y la mente creativa. Si existe un pasado conflictivo, dependiendo de la edad que se tenga, es imperativo buscar ser una mejor versión de sí mismo, lo cual se alcanzará sin duda alguna con la ayuda de Obatala, porque para el verdadero hijo de Ofunkana, esta es su misión, llegar a estos niveles de claridad y control mental.
Muchos de estos individuos, cuando se encuentran con este Ordun, ya están en ese paso de transformación, pues han vivido una acumulación de errores en la vida, y pueden sentir que están en el fondo del abismo. Para otros indicará el comienzo de una serie de errores que gradualmente los llevará a esa transformación. Ofunkana confirma que al lograr este control interno, vendrán el poder y la autoridad, ya que este es un Ordun asociado a la prosperidad, al mando y a la sabiduría. Es un Ordun que posee un gran poder en el mundo espiritual. Este es un individuo con una gran capacidad de ver en el mundo de lo desconocido. Este mundo espiritual respaldará al individuo, siempre y cuando éste demuestre respeto por sí mismo. Gracias. Por favor, no se olviden de dejar sus comentarios y suscribirse. Muchas gracias por visitar este canal.